El caso de los 3 municipios que hasta el próximo domingo podrán resolver la problemática electoral a casi 6 meses de la jornada cívica del 27 de noviembre anterior pasarían al folclor político nacional como un hecho de letargo, sin precedentes desde la vuelta a la democracia electoral en 1982. El Consejo Nacional de Elecciones oficializó los resultados en las urnas de 296 municipalidades de Honduras y precisó que se debían repetir en 2 restantes. El 29 de diciembre del 2021, el órgano electoral, durante la declaratoria de los resultados del nivel electivo para alcaldías, ordenó repetir los comicios en los municipios de Duyure, departamento de Choluteca, donde la alcaldesa de los últimos 16 años, Selfida Amada Bustillo, del Partido Nacional, supera a Jorge Manrique Pastrana Sánchez, de la alianza entre el Partido Libre y Liberal. Bustillo sumó 1.223 sufragios, sobre 1.138 de Pastrana Sánchez, según resultados del 100% de las actas escrutadas por el CNE. De igual manera, en la aldea Crampusirpi, en Guampusirpi, una remota comunidad enclavada en el departamento de Gracias a Dios, el nacionalista Marcelo Antonio Herrera Palacios triunfó con 1.182 votos sobre Nelson Rolando Cruz Martínez de Libre, con 1.124 votos, desatando protestas contra el ensayo de reelección del primero. La comunidad de Navijupe, una distante aldea que pertenece al término municipal de San Lucas, jurisdicción del Paraíso, se sumó a las anteriores, lo que significa un costo de al menos 2 millones de lempiras para el erario nacional, conoció una fuente del CNE. Ayudando a la controversia, este jueves la alcaldesa de Duyure objetó participar en la repetición de las elecciones municipales en esa localidad, a realizarse el próximo domingo, luego que el CNE asumiera tal decisión. Ya el 4 de enero pasado, la alcaldesa Bustillo, reelecta por 5º periodo consecutivo, ratificó que no avalará la repetición de la elección. No se puede avalar algo ilegal. No puedo presentarme a hacer y decir que el CNE tenía razón. Además, dejar a esos 186 hondureños a los cuales les están violentando sus derechos, sostuvo la dama política, que en declaraciones posteriores no descartó la posibilidad de acudir a una instancia internacional en demanda contra el Estado de Honduras a reclamar los derechos de esos ciudadanos, apuntó. El 2 de abril anterior, el CNE indicó que en la comunidad indígena del departamento de Gracias a Dios se identificaron ausencia de firmas y huellas de los delegados de la Junta Receptora de Votos. De su parte, algunos analistas políticos anotan que todos esos procesos electorales en los municipios antes citados se tuvieron que realizar en el término de los siguientes 10 días, después de notificada la resolución, la que trascendió el 28 de diciembre, según establece el artículo 304 de la ley electoral. Sin embargo, para el 10 de enero esto aún no había sido así. Y ahora, a más de 4 meses del calendario electoral, la fiesta electoral tendrá un cierre que únicamente afecta a las comunidades involucradas en la temática que definirá quién será la autoridad municipal de su jurisdicción. La declaratoria oficial de las votaciones generales del Consejo Nacional Electoral estableció que el Partido Nacional logró la mayoría en el nivel electivo de alcaldes, con 142 corporaciones municipales, el Partido Liberal 91 y Libre 49. Asimismo, notificó que 6 resultan de coaliciones entre aspirantes y 3 corresponden a la democracia cristiana. Muy buenos días, Honduras. Gracias por acompañarnos en esta entrevista de viernes 13 de mayo de 2022, completamente en vivo. Transmitimos a través de www.canal11.hn, en señal abierta, también a través de la señal de Canal 11 para Honduras y el mundo, y también a través de las diferentes frecuencias de Radio Visión Honduras. Esta mañana con un tema interesante, como lo han visto en la nota introductoria. Casi 6 meses han pasado desde el 28 de noviembre, día en que se desarrollaron las elecciones generales en nuestro país, y este domingo se dará la repetición de elecciones municipales en Guampusirpe, Gracias a Dios, San Lucas, El Paraíso y Duyure, Choluteca. Para hablar sobre ello, vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados de esta mañana. Don Augusto Aguilar, expresidente del Tribunal Supremo Electoral. Muy buenos días. Buenos días. Un placer estar aquí en este muy popular este programa.
y además muy constructivo. Lo hacemos nuevamente con mucho gusto para contribuir con nuestra experiencia, nuestros conocimientos, a explicar las razones y cuáles serían soluciones posibles a futuro del problema que se está presentando en cuanto a la repetición de las elecciones en esos municipios. Y es un gusto contar con su experiencia también para este espacio, don Augusto. Vamos a darle la bienvenida también al señor Luis León, director del Instituto Holandés para la Democracia esta mañana. Buenos días. Muy buenos días, Andrea. Gracias por la invitación. Un saludo y un gusto compartir con don Augusto. Y esperemos pues dar un aporte al análisis de lo que está pasando en este proceso. Es interesante cómo en Honduras se dan situaciones que probablemente no se den en otros países del mundo, y esta podría ser una de ellas. Vamos a hablar de este tema. Ya salieron las maletas electorales hacia, gracias a Dios, al menos las primeras resguardadas por las Fuerzas Armadas, como se da el proceso normalmente, pero ¿bajo qué condiciones tendrá que darse esta elección de este domingo en estos municipios en donde se ha dado este tipo de discrepancias que han llegado incluso a etapas judiciales? Vamos a iniciar con don Augusto esta mañana. Sí, efectivamente, me parece que esto que estamos analizando en este momento, y que de cierta manera se toma como un problema, esto es el efecto. La causa es que todavía en nuestro país, incluyendo la nueva ley electoral en la cual trabajamos nosotros, no contempla o no se pudo obtener consensos para buscar otra forma de integrar las mesas electorales. Fíjese que solo en Honduras ha quedado el hecho ese de que los miembros de las juntas receptoras de votos son propuestos y nombrados prácticamente por los partidos políticos. Y entonces la responsabilidad de los miembros de mesa o juntas receptoras ante el organismo electoral es limitada, porque no obedecen a la ley propiamente dicho, ni que están sujetos a la autoridad en un 100% del organismo electoral, porque quienes los han propuesto, y si van sin su respectiva nombre y la identificación, entonces en la práctica siguen siendo los partidos políticos los que están participando, más que todo en las mesas electorales, que ha sido históricamente la parte más débil de nuestro sistema electoral. ¿Por qué, don Augusto, no se pudo hacer en su momento esa reforma de la que usted habla, de que se cambiara a los representantes de las mesas electorales y que no fueran precisamente representantes de partidos políticos? Porque los mismos partidos políticos no aceptaron. Nosotros propusimos que la selección de los miembros de mesa se hiciera mediante un sorteo del listado de cada mesa, en donde aparece generalmente 300 electores, por medio de sorteo seleccionar los 3 o 5 miembros. Pero esa actividad o esa acción la haría el Consejo Nacional Electoral. Pero los partidos políticos, dado el alto grado de desconfianza que sigue existiendo en nuestro país y en nuestra cultura política, no aceptaron por ningún momento esa propuesta, que también fue avalada por la empresa privada. Pero entonces quedó por lo menos en un 100% casi la misma metodología, la misma dinámica para la selección de los miembros de mesa que esa propuesta de los partidos políticos. Excelente. ¿Cómo percibe, don Luis León, el ambiente previo a estas nuevas elecciones en Huampusirpe, San Lucas y Duyure? Mire, Andrea, yo creo que el ambiente no es totalmente favorable, y creo que el punto de partida que ha planteado don Augusto es el correcto. No estuviéramos en esta situación si las juntas receptoras de votos hubieran funcionado de la manera que se esperaba. Y puede haber una discusión, y yo creo que después, extempore el proceso electoral, hablamos mucho sobre esos temas, pero ¿por qué funcionó la Junta Receptora de Votos para nivel presidencial y por qué no para nivel de diputaciones, donde hubo cualquier cantidad de impugnaciones a actas en mesas electorales o juntas receptoras de votos?
y es porque ya el conteo de diputados ya se hace a altas horas de la noche, donde ya no hay nadie, los observadores ya no están, la gente anda celebrando que ganó su candidato presidencial, entonces ya solamente quedan los partidos haciendo lo que por costumbre han desarrollado en las mesas de conteo. Ahora, lo que a mí me preocupa alrededor de esto, primero, es que se ha dilatado mucho el tiempo para desarrollar el proceso. Yo entiendo que el Consejo Electoral perdió a la consejera Rixi Moncada y tenían que esperar que se nombrara el consejero sustituto para poder tomar decisiones en pleno. Pero bueno, ya está el mecanismo que si no hay un titular puede tomar uso un suplente para poder tomar las decisiones, y no se hizo. Y ahora lo que veo es resistencia, especialmente en el caso de Duyure, de la alcaldesa tradicional que ganó, según el discurso y los números iniciales, y ella dice que no va a participar. Y miren, en el mes de enero de este año la Corte Suprema de Justicia aceptó 2 amparos, el de Duyure y el de Huampusirpe, y dijo que no se debían repetir las elecciones, que se debería de dejar el resultado que el Consejo Nacional Electoral tenía preliminarmente. Entonces aquí entramos a un juego un poco complejo, primero porque la Corte Suprema de Justicia ha dicho en su sala constitucional no se deben repetir, y el Consejo Electoral está repitiendo. Entonces es ahí donde viene la resistencia. Y la pregunta que nos deberíamos hacer todos, si no se presenta, por ejemplo, la candidata de Duyure, no se presenta y la elección va, evidentemente va a ganar el contrincante. Y eso nos puede generar un conflicto en ese municipio innecesario por no haber tomado acciones correctivas de manera preventiva. Creo que al final lo que nosotros debemos ir construyendo a futuro es un mecanismo, Andrea, que realmente garantice la transparencia en el conteo de los votos. Digamos, parte de lo que se identificó fue actas que no llevaban firmas, que no llevaban sellos, un acta que no se encuentra bajo toda la constitución legal del acta, es un acta que o no se contabiliza o puede ser un acta fraudulenta, ¿no? Entonces, creo que es importante ir construyendo un mecanismo para evitar que estas cosas pasen. Mire, estos son municipios pequeños, la diferencia son 180 votantes entre el que dice que ganó y el contrincante. ¿Y qué pasaría en un municipio como Distrito Central, Cortés, si llegasen a pasar estos problemas? Yo creo que es importante realmente tener mecanismos de atención expedita a este tipo de cosas, de tal manera de que no generemos conflictos electorales innecesarios. Yo recuerdo que en el tiempo de las elecciones se hablaba mucho de la posibilidad del voto electrónico. ¿Considera usted que si se hubiera dado, si se hubiera llegado a dar con la tecnología, no hubiera pasado esto o siempre podría manipularse? No, de hecho, los países que incursionaron en el voto electrónico después volvieron al voto a mano. Es decir, no es un mecanismo totalmente seguro. Funcional en países como el nuestro, que tecnológicamente estamos retrasados. Mire lo que nos costó montar ese sistema biométrico, lo que nos costó montar la transmisión y divulgación de resultados porque no tenemos una conectividad alta. Voto electrónico, estamos hablando de la necesidad de una estructura tecnológica que garantice que hasta en los municipios más remotos hay transmisión de información. Yo creo que el mecanismo per se no es un mecanismo totalmente malo. Lo que ha fallado es el procesamiento de información. A ver, siempre han habido riesgos, por ejemplo, en el traslado de las actas, y los militares siempre juegan un rol importante cuidando de que las maletas no se pierdan, no se cambien, pero a ver, la llegada de la información, el procesamiento de la información y la divulgación de la información tiende a ser uno de los problemas. Y esos problemas se ven agravados por miembros de juntas receptoras de votos que no saben sumar, que no saben contar, que no saben escribir bien los números. Hay que pasar muchas actas a revisión porque un 7 parece un 1 y un 1 parece un 3. Entonces hay mucha dificultad en el proceso. Pero no creo que el voto electrónico sea la solución a nuestro problema. Yo creo que la solución inicial ya la planteó don Augusto. Tener un mecanismo de selección de miembros de mesa de personas que no obedezcan a los partidos políticos. Las juntas receptoras de votos, Andrea, antes mesas electorales, son los mecanismos donde se construye la compra y venta de votos, la manipulación de actas, la adulteración de actas.
Y eso se hace por los partidos políticos. Aquí se hablaba de sentar un precedente de que se llevara ante los juzgados a personas que se prestaron a manipular actas. Y hubo el caso de una muchacha que se le dio una sentencia. Pero ella no tiene la culpa, a ella le pagaron para hacer eso. Es decir, ¿quiénes dan la orden? Los partidos políticos. Quienes dan una directriz de cómo y cuántos votos van a poner son los partidos políticos. Entonces yo creo que lo que necesitamos es un mecanismo independiente de partidos. Bien, estamos de regreso con más del Foro La Entrevista. Este viernes 13 de mayo le damos la bienvenida al señor Julio Navarro, magistrado del Tribunal Supremo Electoral, que se incorpora. Buenos días. Buenos días, Andrea. Encantado de estar con los compañeros. Excelente. Vamos a seguir hablando de este tema, de la situación de la repetición de las elecciones municipales en Huampusirpe, en San Lucas y en Duyure. ¿Cuál sería su opinión, Julio Navarro? Pues vea, la opinión que nosotros tenemos es que le estamos dando continuidad a la credibilidad, a la enorme valoración de la cooperación internacional que tuvo sobre el proceso electoral del 28 de noviembre y a la valoración de confianza también que a nivel nacional se ha tenido de este proceso electoral, de que fueron transparentes y que se mejoró mucho la credibilidad, diríamos, enorme con relación a procesos electorales de 2010 para acá que se dieron. Y el repetir elecciones en 3 municipios, en Duyure completamente en todo el municipio, en Huampusirpe y en San Lucas nada más en un centro electoral, se debe a que allí hubo reclamos de las personas que se consideraron afectadas con los resultados y que esos reclamos tuvieron consistencia ante los organismos de alzada que puede acudir cualquier persona que participe en un proceso electoral y se siente perjudicado. Por ejemplo, en el municipio de Duyure, las personas afectadas consideraron que habían 186 personas que no debían de estar en el padrón electoral porque ellos pertenecían a o vivían en un país vecino como Nicaragua. Entonces los organismos de alzada dieron la razón de que esas personas debían de ser sacadas del padrón electoral y que debía de repetirse las elecciones en las 10 juntas receptoras de votos que hay en ese municipio. En ese municipio pueden participar todos los partidos que estaban inscritos al 28 de noviembre. No pueden participar partidos que a ese momento no habían inscrito planillas, tanto a nivel municipal, a nivel presidencial, a nivel departamental también. Entonces ahí se van a repetir esas elecciones. ¿Qué quiere decir repetir? Van a ser repetidas con los mismos protagonistas del 28 de noviembre. Si hay personas que renuncian a participar en las elecciones, esa es voluntad, decisión de cualquier ciudadano que tiene la libertad de hacerla. El Consejo Nacional Electoral no tiene ninguna valoración en un sentido o en otro para juzgar si una persona renuncia o no. En el municipio de Huampusirpe, precisamente en la aldea de Krausirpe, donde se van a realizar elecciones en una urna, se debe a lo siguiente. En esa urna votaron las personas, pero el cuaderno electoral, o lo que se conoce cuadernillo, solo traía la palabra votó, 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 votó en todas las caras que habían en ese cuadernillo, pero ninguna de esas fue firmada. La ley electoral dice que hay que colocarle el sello de votó, pero que el elector tiene que firmar donde él está su tarjeta de identidad para verificar que él votó. Entonces, eso no se realizó. Entonces, uno no puede contestar en el soporte de los votos que salieron en la urna con las personas que votaron como tal, porque el solo poner el sello de voto no es suficiente.
entonces se va a realizar nuevamente las elecciones dentro de esa urna para atender el reclamo de las personas que se sintieron afectadas. En el municipio de San Lucas, precisamente en la aldea de Navicupe, se van a realizar elecciones en 2 urnas. ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿Por qué se están repitiendo elecciones ahí? Pues mire, simplemente en la maleta electoral no aparecen los cuadernos de votación o comúnmente llamados cuadernillos. Entonces, el que reclamó dijo, bueno, hay que contar los votos de esas 2 urnas, se contaron los votos, pero cuando usted dice, ¿dónde están los cuadernos que dan soportes a los votos que aparecen en esta urna? Entonces los cuadernos no aparecen y no aparecen en ningún lado. O sea, desaparecieron los cuadernos como tal. Y sin esos cuadernos, entonces uno no puede verificar que los 320 votos que aparecen en las urnas, ¿dónde están las personas que votaron? Entonces, por eso se están repitiendo las elecciones. O sea, que no es antojadizo y no es por parte del Consejo Nacional Electoral que se le ocurre hacer nuevamente elecciones en esos municipios. Nunca antes se había realizado eso. Alguna vez se hizo en el municipio de San Luis, pero se repitieron elecciones porque hubo empate entre 2 partidos, luego un partido desconoció el procedimiento que establecía la ley, cómo se decidía quién ganaba o quién no. Esta vez no, este acontecimiento de ahora es porque realmente no se cumplieron todos los procedimientos que en ley procede. Vea, alguna gente dice que esto sale caro, que estos son caprichos, que estos son otro tipo de acciones que toman los partidos que perdieron, etcétera. Nosotros como Consejo Nacional Electoral nada más estamos en la obligación de cumplir lo que las instancias de alzada que de los ciudadanos que reclaman porque se sienten perjudicados tenemos que hacer. Además, mire, estas elecciones que se están realizando el próximo domingo van a servir de precedente para los próximos procesos electorales. Que nadie se le ocurra pasársela de vivo en dejar inconcluso los procedimientos que se realizan el mero día de las elecciones. De aquí en adelante estamos seguros que nadie se le va a ocurrir perder el cuadernillo, porque no puede ser que un cuaderno de votación o un cuadernillo, como le decimos, desaparezca sin que nadie lo haya desaparecido, sin que quien lo desapareció tenga algún interés particular en hacerlo, de quien se cuidó de que nadie firmara el cuaderno electoral también puede hacer que no lo haya hecho ingenuamente. Entonces yo creo que nosotros estamos obligados, mire, que a raíz de lo que hicieron los concejales en el 28 de noviembre, que lograron garantizar que hubiera un proceso electoral transparente y creíble, debe servir de precedente y profundizar aquellos malos hábitos que en alguna forma algún ciudadano ha practicado en el proceso electoral. Tenemos todo el apoyo logístico que establece la ley con las Fuerzas Armadas, con sus diferentes fuerzas. Fíjese que, por ejemplo, para llevar la maleta electoral a Craucirpe, se ocupa llevarla en helicóptero a Guampusirpe, de Guampusirpe lo agarra la naval lo lleva en una lancha a la aldea de Craucirpe, allí espera que se realicen las votaciones, que se cuenten los votos más o menos a las 5 de la tarde, a regresar a Guampusirpe y luego al siguiente día venir a Tegucigalpa. Para San Lucas van a salir mañana a partir de las 6 de la mañana, lo mismo que van a salir para las aldeas de Navicupe. También en San Lucas, las Fuerzas Armadas están garantizando totalmente las condiciones de seguridad que deben de tener todos los ciudadanos para poder ejercer el voto libremente. Hay algunas personas que dicen que van a alterar el ambiente electoral. Ya en las elecciones del 28 de noviembre
muchos dijeron que aquí iba a haber una guerra civil, etcétera. Y las elecciones nos demostraron que la población fue a votar cívicamente, pacíficamente, y aceptó con toda gallardía los resultados que se dieron a nivel municipal, a nivel departamental y a nivel presidencial. Entonces nosotros eso esperamos y estamos seguros que así se va a dar en cada uno de estos municipios. Es interesante varios puntos que toca don Julio Navarro alrededor de este tema. Uno de ellos es que este es un hecho histórico. Nunca prácticamente se había dado en el país la repetición de elecciones a nivel de municipios, y lo hablábamos extracámaras con don Augusto Aguilar. No es positivo que se haya dado este tipo de inconsistencias, que se hayan perdido los cuadernillos, como lo mencionaba don Julio también, pero es positivo para la democracia que se dé esta situación de repetir las elecciones. Ahora, don Augusto, ¿qué pasa en el caso de, vamos a ver, de Doyure Choluteca, en donde la señora Célfida Bustillo ha renunciado y probablemente no se presente el domingo? Usted nos hablaba un punto interesante alrededor de esto. Sí, de acuerdo a la ley, las planillas que presenta un partido, tanto en los 3 niveles electivos, deben ser completas. Y si no están completas, entonces son nulas. Ya hay experiencias en eso, aquí en el Distrito Central, con la cuestión del Partido Liberal, y antes, creo que fue una elección primaria, precisamente, donde aparecía como candidato a alcalde Jorge Aldana. No llegó, nunca apareció la planilla, se perdieron unos documentos y por eso fue declarada nula esa planilla. Entonces, aquí se plantean 2 cosas. Si la persona renuncia, que es el caso que estamos mencionando, y no se propone por el partido político al sustituto, entonces esa planilla queda incompleta. Y si está incompleta, es nula. De tal manera que, aunque ganara, porque ella no es necesario que esté presente, la elección se va a llevar a cabo y ahí van a estar, tienen que aparecer las urnas para recibir los votos de todos los partidos que van a participar, como se está repitiendo con todos los candidatos. Entonces, si ella ganara, sería nula esa es la planilla de ella y quedaría entonces electo la siguiente persona o partido político que obtenga mayor cantidad de votos. Ya hay algunos antecedentes en eso, como le decía. Y repetir elecciones, hubo el caso de San Luis que mencionaba Julio, que fue que la persona o el partido político no aceptó el procedimiento que establece la ley o establecía en ese caso. Augusto, la ley anterior, ¿cuál era el procedimiento que establecía? Que cuando había empate, entonces se decidía por medio de un sorteo. Sorteo. Y la persona que perdió en el sorteo se fue en amparo ante la Sala Constitucional y de allá fallaron que se repitiera la elección, violentando lo que establecía la ley. De tal manera que aprovecho la oportunidad para mencionar esto. Mientras no se desligue mediante la ley del Tribunal de Justicia, se desligue o se desvincule las acciones o funciones del Consejo de Justicia Electoral y lo de la Sala Constitucional, siempre vamos a tener problemas de naturaleza. Y quisiera agregar lo que decía Julio. Este es un precedente, por supuesto, que se repita la elección, pero no basta, desde mi punto de vista. Si no se sanciona a las personas que cometieron esas irregularidades, si solo se repiten, ¿qué pasaría? Habrían cantidad de municipios que estarían cometiendo los mismos errores porque simplemente solo se están repitiendo. Lo correcto sería sancionar a las personas que cometieron esas irregularidades. Porque al final pues caen en delitos electorales. Claro. Y bueno, este proceso también ha sido marcado en la historia por procesar a hondureños por delitos electorales, don Luis. Y también es interesante conocer sobre esto y
que se inicie a procesar a más, porque no solamente fue una persona la que estuvo involucrada en delitos electorales durante el proceso pasado, fueron muchas y todavía pues no se habla mucho de eso. Mire, Andrea, yo creo que hay un secreto a voces de cómo funciona eso, ¿no? Así que no podemos nosotros tratar de tapar el sol con un dedo. Y se sabe que cada vez que hay un proceso electoral y que los partidos políticos empiezan a organizar a sus representantes, y estos representantes obedecen a directivos departamentales, municipales, ya van recibiendo la directriz clara de lo que va a ser en la mesa. Cuando un miembro de partido político llega el día de la elección, sea presidente, sea secretario, sea escrutador o sea el rol que tenga dentro de la Junta Receptora de Votos, él ya sabe a lo que va, que lastimosamente no es contar votos. Y eso hay que dejarlo claro. Ningún representante de partido político llega a abrir las urnas, contar votos, llenar el acta y decir ganó fulano o sutano. Ahí llega a poner el nombre y la cantidad de números que le ordenaron poner. Entonces tenemos un tema de vicio en cuanto a cómo funciona la Junta Receptora de Votos, porque lastimosamente en Honduras los partidos políticos no tienen la capacidad de respetar el voto. O sea, mire, esto me parece un poco complejo. Un partido político participa con la única opción de ganar. Perder no es posible para ellos. Y en un sistema democrático, usted gana o pierde. Aquí no hay empates. Aquí no es como el partido de anoche. Aquí es gana o pierde. Eso podría estar pasando y a veces perdiendo se gana. Claro. Bueno, mire el caso de Libre. Perdiendo elecciones, ganó ahora. Sí, así es la política. Pero todo candidato, como nuestro sistema electoral partidario está muy deformado, toda persona que participa con la promesa de que gana. Entonces, o gano con voto o gano comprando los votos. Pero hay que ganar. Entonces, a mí me parece, Andrea, que el problema es no solo llevar ante la justicia electoral, que en este caso la aplica el Ministerio Público, a quienes llenaron el acta. Porque esto, guardando las distancias, Andrea, es como cuando agarran al muchacho que va a recoger el dinero de la extorsión, pero nunca agarran a quien lo manda a recoger la extorsión. Entonces, es exactamente el mismo fenómeno. Se necesita depurar el sistema de tal manera que el que llegue a contar votos. Mire, voy a contar un caso en los Países Bajos, en Holanda. Allá las juntas receptoras de votos están conformadas por ciudadanos. Pero existe cierto nivel de permanencia para los ciudadanos en la junta si hacen un buen trabajo. Se reconoce y se les vuelve a llamar para formar parte de las juntas. Entonces, por ejemplo, nosotros conocemos personas en Holanda que han estado en 3 procesos electorales como presidentes de mesa, pero porque el trabajo ha sido íntegro, sin tacha. Entonces, a mí me parece que lo que debemos encontrar es un mecanismo en el cual quien llegue no llegue viciado a manipular. Desde el momento que un partido político dice hay que defender el voto con nuestra vida, es porque ya sabe que ahí... Y esto debería ser simple, vamos, que la gente vote, contemos y veamos quién ganó. No, hay que defender los votos con nuestra vida, lo que significa que la manipulación es la única opción que ven los partidos políticos en la Junta. Es interesante y quisiera que ahondáramos Andrea, en el caso. hay una cuestión que decía el amigo mira, cuando uno habla de que la policía captura a un extorsionador, y hasta ahí llegó. Mira, el pobre muchacho, pobre señora, que mandan a la urna con instrucciones, ella es la que va a tener las consecuencias, pero no el que mandó arriba. Hay algo muy interesante en esto y don Augusto es responsable de eso. Don Augusto en la nueva ley creó el Instituto de Capacitación o de Formación Electoral. Pero nosotros hemos limitado que la capacitación electoral es capacitar a los que van a las mesas el día de las elecciones. Mira, nosotros necesitamos entrar a capacitar a las dirigencias intermedias y superiores de los partidos. ¿Por qué? Necesitamos quitarle el paradigma cultural de que las elecciones se ganan el día como tal, sea como sea.
Y el otro paradigma que tiene a la mayoría de la gente en Honduras que participa en elecciones, que es el Consejo Nacional de Elecciones, el que lo va a hacer diputado, presidente o alcalde, o es el que va a evitar que él sea. Entonces necesitamos quitarle eso a la gente. Por eso, mira, él apuesta que su triunfo está determinado por los representantes que mande a las juntas receptoras de voto. Y eso lo tiene la gente aquí porque supone que el adversario anda por las mismas cosas. Entonces, mira, en un proceso de capacitación debemos de hacerle ver eso a la gente, de que el político debe confiar en los organismos electorales como tales, que no le van a tergiversar para nada la voluntad ciudadana. Porque mira, a mí me parece que es una injusticia, una grosería, que a alguien que ha trabajado todo un periodo electoral para ganar las elecciones, el día de las elecciones le cambien los resultados por una maniobra de ese tipo. Entonces el país necesita, como decía León, necesitan funcionarios certificados el día de las elecciones que sean garantía de que el proceso como tal se va a dar. A mí me parece lo que él aportaba muy bien y que nosotros lo vamos a hacer. O sea, ¿cuáles son aquellas mesas electorales, aquellos representantes a las mesas que en las elecciones pasadas sacaron realmente procesos totalmente limpios y nítidos? Deberíamos de comenzar a nosotros a enlistar ese tipo de gente para exigirles y pedirles que en estas próximas elecciones puedan repetir. Para ir creando una buena iniciativa. Claro. Es decir, para que la gente entienda, si en esta mesa hubo irregularidades y la culpa fue de una persona, entonces que esa persona no tenga posibilidad de volver a participar en otro proceso. Así. Ya está contemplado en la... Ojalá que se apruebe, ojalá que sí. Ya está contemplado en la ley. Lo que no está contemplado es reconocer el trabajo de los que los hacen bien. No, ¿cómo no? Entonces, digamos, ahí... ya está contemplado en la ley que el organismo electoral formará, tendrán los expedientes de las personas que participaron y que aquellos de los cuales han realizado un buen trabajo sea necesario o posible que tenerlos presentes para el siguiente proceso electoral. Entonces ya son de aplicabilidad. Ya está, sí. Podría hacerse, Augusto, certificándolo. Claro. Yo certifico a Augusto Aguilar, que participó en la mesa 2020. Sí. Y que tuvo un... Y entonces ya eso es de aplicarlo. Sí. Con eso lo certifico. Sí. Nada más que aquí lo que hay que resolver es la cuestión de la selección de los miembros de mesa. Fíjese que en el otro extremo que usted habló del país un país de Holanda, habló, ¿verdad? Sí. Que dice que hay personas que han participado en 2 o 3 eventos electorales como presidentes de mesa. Si nosotros en América Latina, en Chile, usted sabe que los miembros de mesa son vitalicios. Son vitalicios, sí. Y en Chile la palabra fraude casi ni se conoce. Y cada proceso electoral que hay, los miembros de mesa se quedan viendo porque son los mismos. Solo están pensando que si no llegó uno es porque ya falleció, porque tal vez tienen 20, 30 años de ser miembros de una mesa electoral. Cierto. Hemos llegado a un punto bien interesante y es al de la ley electoral. Don Augusto participó en las reformas y en la creación de esta nueva ley electoral. Cuéntenos qué le falta, en qué se debe trabajar y para lo que tenemos ya, digamos, 4 años para empezar a... ¿Qué trampa le puso a esa ley? Vea, para mí sigue siendo importantísimo el procedimiento para la selección de los miembros de mesa. Ahí es la parte más débil de nuestro sistema, antes, ahora y continúa. Ya solo en Honduras, prácticamente en América Latina, ha quedado eso que son los partidos políticos los que nombran los miembros de mesa y son los que asumen la gran responsabilidad de la transparencia de un proceso. En los demás países de América Latina hay varias formas. 1, mediante sorteo. 2, mediante convenios con las instituciones
educativas, universidades, colegios, etcétera. Y 3, hay otro sistema, que aquí cerca, que en Dominicana, que es un voluntariado. Entonces, eso permite que realmente los miembros de mesa dependan de la autoridad correspondiente, que es el organismo electoral, no dependen de los partidos políticos. Ese es uno de los aspectos que para mí que están pendientes. Luego hay otros que es importantísimo, lo de la segunda vuelta. Eso es un problema que ya lo resolvió la mayor parte de los países de América Latina implementando la segunda vuelta. Solo han quedado pendientes México, Honduras, Panamá y Paraguay. En el resto de los países ya está aprobada la segunda vuelta, de tal manera que ese es un tema importantísimo. Y hay otras cosas, lo del voto electrónico. Fíjese que aquí en Honduras, como los hondureños no leemos, yo he escuchado a candidatos presidenciales, candidatos a diputados, en sus discursos pedir que se apruebe el voto electrónico. Mire que usted cómo estamos. El voto electrónico está en la ley aprobado desde 2004 y en la nueva ley también se contempla, ya está aprobado. Sí. Lo que sucede es que no tenemos todavía los recursos tecnológicos, económicos, etcétera, para poder implementar el voto electrónico. Pero como bien decía León, el voto electrónico no es la panacea, no es lo que resuelve todo. Hay países como, creo que Ecuador, que tuvieron voto electrónico, hicieron un proyecto piloto y no les resultó, tuvieron que regresar al voto manual. En República Dominicana, yo estaba en esa elección, en las elecciones primarias de esas últimas que tuvieron. Fíjese que establecieron el voto electrónico en todo el país. A las 11 de la mañana se dieron cuenta que en el 50% de las juntas receptoras de votos no funcionaron las máquinas. Suspendieron la elección, se anuló y se pospuso para 2 meses después, pero ya con voto manual. O sea que eso tiene sus ventajas y también desventajas. Y hay otros temas ahí muy importantes que habría que considerar, que hacer una revisión a la ley. Yo diría, Andrea, que algunos detalles importantes que deberían considerarse en la ley, sí. Y esto lo hablamos durante los 6 meses previos a las elecciones. La ley se aprobó a la carrera y los tiempos que tiene descritos la ley para implementar procesos eran conforme a una aprobación con suficiente tiempo. Por ejemplo, la reestructuración del Consejo Nacional Electoral, que era 6 meses después, debía ser en los 6 meses después de la aprobación de la ley, lo que significa que no se está cumpliendo la ley ahí, porque ya han pasado casi un año, ahora en mayo, y otros procesos. Pero creo que hay un tema importante que creo que debería pensarse, y es el mecanismo de contratación de empresas para conteo y divulgación de resultados. A ver, Honduras gasta mucho dinero en estas empresas. Y yo pienso que si ya tenemos un lector biométrico que está en las bodegas del Consejo Electoral con las bases de datos, si tenemos las impresoras, tenemos las computadoras, tenemos los escáneres, yo creo que sería un buen salto empezar a institucionalizar esto. El Consejo Electoral, si de hecho ese es su rol, entonces a mí me parece que pudiesen, mire, jugando con ideas, supongamos que nos reducimos el dinero de contratación de empresas que fueron 1.000 millones de lempiras y contratamos una empresa que nos diseñe el software, contratamos las computadoras, contratamos el sistema de conectividad para el equipo que ya tenemos, contratamos a las personas y durante estos próximos 2 años empezamos a montarlo, a probarlo para ya no estar en la carrera el día de las elecciones. Todo ese dinero ahorrado pudiera servir para otra opción que le propongo para juntas receptoras de votos, que el Consejo Nacional Electoral contrate los empleados para ese día, empleados del Consejo. Si la ciudadanización es un problema porque la polarización en Honduras siempre va a orillar a que haya alguien simpatizante a un partido político. Y ese simpatizante es comprable porque vivimos en un país pobre y donde te dicen te voy a dar 3.000 lempiras y poneme eso es seguro que pasa. 500. Bueno. Entonces, supongamos, ¿por qué no pensar en que los que manejan la Junta Receptora de Votos sean empleados del Consejo Electoral para una reforma de ley?
Un proyecto de contratar las 20.000 personas durante 3 meses, capacitarlos, que hagan el proceso, pagarles y que se vayan, y el Consejo es totalmente responsable. Creo que hay alternativas. Lo que pienso yo que hace falta es una voluntad política para discutirlo. Y han habido un par de diputados en el Congreso Nacional que han estado promoviendo algunas iniciativas de reforma electoral y no hace eco. Entonces, lo que es preocupante es pensar, licenciado, que en el año electoral quieran hacerles las reformas de nuevo. Claro. Y volvamos al mismo problema de toda la vida. Yes. Yo creo en que este momento hay tiempo. las reformas electorales en cualquier país deben hacerse en el primer año de gobierno. De tal manera que en este momento ya se debería estar trabajando. Y coincidimos con lo que dice León, el gran problema en este país es la enorme desconfianza por todo lo que hemos estado diciendo. Fíjese que lo que usted dice con eso de la contratación de las empresas para hacer el escrutinio o el conteo general, todos los países de América Latina ya tienen su propio equipo, su propia tecnología. Solo lo que están haciendo en cada proceso es renovando, cambiando o mejorando. Pero aquí, por el grado de desconfianza en los mismos funcionarios del organismo electoral, entonces se contrata una empresa. Y se critica a la empresa, ¿no se confía en la empresa también? Y tampoco se confía en la empresa. Hay otra cosa. Y que es complicado el tema de la corrupción y cómo abarca también. Vea usted lo que le voy a decir, interesantísimo. Es tan alto el grado de desconfianza en Honduras, por toda esta historia que tenemos, que todavía seguimos utilizando la tinta indeleble en la mayor parte de los países. Eso es historia. Para que no vote dos Y veces. imagínese que ahora hay lector de huella dactilar y además la tinta indeleble, eso ya desapareció en muchos países, casi todos. Yo creo que solo hay 2 países en América Latina que siguen utilizando tinta, pero por el grado de desconfianza. Uno de ellos somos nosotros. Don Julio, Andrea, hablemos de estos cambios que se deberían dar. Sí. Lo que decía León, mire, uno de los dramas que hay para los políticos es cómo busco los representantes a las mesas. Y les cuesta. Sí. Fíjese que distribuyen así los que aspiren a diputados. Le dice, Augusto, vos te tocan 30 centros electorales. Sí. Bueno, ponga la escuela Simón Bolívar o la escuela Osvaldo López Arellano de Choloma, que son las que más juntas receptoras de votos tienen. Entonces le dije, tenés que buscar a esas personas. Imagina, el político anda buscando votos, pero anda también buscando representantes, que los va a llevar a que los capaciten, que le va a dar monitoreo todos esos días, dónde están, cómo los va a ir a traer, quién los va a ir a traer, quién les va a llevar la comida. Mire, todo eso es una preocupación enorme para la persona que anda buscando votos. Por eso a veces uno juzga a los políticos, mire, y vea, esa es gente que le cuesta, que lucha, principalmente los que tienen pocos recursos. Entonces, el político que aspira no debía de andar en eso. Sí, así es. Sino que, mire, el Consejo Nacional Electoral debería de encargarse de eso, de tener capacitado, si es posible un año antes, ya debe saber quiénes van a cada lugar, quiénes son las reservas que tiene, por si no llegan. Mire, Andrea, casos que se dan. Usted va de diputada y a mí me seleccionó, me capacitó para ir a una mesa y llego a las 7 de la noche del día antes de las elecciones y le digo, mire, Andrea, yo realmente no puedo ir. Tengo tales y tales y tales problemas. ¿Se imagina usted a quién manda? Y lo iba a mandar a la aldea tal. ¿A quién manda? Pero vea, a la hora le llegan 10 personas a usted. Mire, aquí venimos. Nosotros le podemos servir a usted de representante. Pero no están acreditados. Entonces, no, son capacitados porque se pelearon con el otro partido y llegaron. Sí. Y entonces usted dice, carajo, ¿los agarro o no los agarro? ¿Quién me los ha enviado? ¿O alguien se los envió a usted que tiene mayores recursos, que tiene mayor disponibilidad de gente? Y dice, qué generosidad de estas personas. Bueno, y al final los manda porque no tiene otra alternativa. Entonces, el aspirante presidencial, diputado, alcalde,
¿Debería de andar en eso? Pues no. Es el tribunal, el consejo, el que debe organizar eso. Le voy a poner un ejemplo, tal vez una vez me llama un amigo a mí, mira, me dice que voy a casar mi hija y se va a casar con un capitalino, dice, no en la hacienda, y eso de Tegucigalpa, ¿qué lío será? ¿Cómo organizar un matrimonio? Le digo, mire, aquí hay agencias que usted les paga y le organizan todo. Me dice, cotizame. Entonces yo fui, mire, tomaron medidas que todo vale tanto. Mire, ese hombre maravillado. Mira, dice, sí. Llegamos nada más al hotel, no andábamos pensando quién nos dijera, falta comida, mire que falta bebida, que faltan tales. Pues el político, así debía de ser. Así debería funcionar. Que el día de las elecciones, en un mundo alguien le tiene preparado sí. todo. Usted preocúpese de quiénes van a votar por usted, quiénes no. Pero ¿qué necesitamos para eso? Yo le decía el problema cultural, crearle confianza a él de que nadie le va a hacer trampa, que el Consejo Nacional no le va a hacer trampa, sino que va a ser un organismo realmente equidistante de los intereses de carácter político como tal. Siendo realistas, don Julio, ¿cree que esto pueda pasar en el próximo proceso electoral? No, mire, es que no puede pasar, estamos obligados a hacerlo. Mire, seguir en el ensayo y en el error, en que, mire, los procesos sí. electorales en Honduras, León, que conocen todo esto, y Augusto, son actos de emergencia nacional, sí. pero de emergencia nacional. Es corriendo siempre. Se imagina 2 días antes de la convocatoria de elecciones se aprueba la ley, sí. y don Augusto había puesto un artículo, pero un año antes, de que 6 meses antes de las elecciones debería de reestructurarse. ¿Se imagina usted si los actuales concejales que están ahí, Pamela, Kelvin y Ritzy, que fueron, se hubieran puesto a reestructurar el consejo? No hubieran habido elecciones. Sí. Afortunadamente esa gente responsablemente no hizo nada de eso. Entonces las elecciones debemos de darle la mayor certidumbre a la ley. Entonces ya sabemos, y Augusto que es legislador sobre eso, ya sabe qué cositas hay que cambiarle a la ley actual, qué cositas para darle la suficiente certidumbre y que deje de ser eso de emergencia. Mire, el otro elemento que planteaba Augusto y planteaba León es el software. Hay que comprar un software 28 días antes del proceso electoral. Una carrera horrible. Y entonces, mire, le aparecen los oferentes y le ponen los precios más caros que usted quiere. Caros. Pero la otra cosa, Andrea, ellos se van y se llevan el software. Le voy a poner un ejemplo. El Consejo Nacional de Elecciones compró verificadores de huella. Mire, cuando llegamos a votar pusimos la huella. Allí está la información de quién votó. O sea que no ocuparía cuadernillo. Exacto. Porque ahí está la información. Ajá, pero yo quiero leer lo que está ahí, no puedo. Porque el señor que vendió el software se lo llevó. Entonces yo ese aparato no lo puedo conectar a la computadora y que me dé la lista de los que votaron. No, es que el error ahí es que usted compró el servicio. Es que ese es el gran problema. Exacto, estamos comprando el servicio, no el producto. Correcto. Y entonces ahí el IC decide de emergencia. Es como en Honduras sabemos cuándo es la temporada de huracanes y no nos preparamos hasta que el río Chamelecón se desbordó. Es igual. Sabemos que tenemos elecciones cada 4 años y 3 meses antes queremos arreglar y preparar. Sí, pero yo creo que, y ahí es donde, como decimos los hondureños, la mula votó a Genaro. Para esas decisiones se necesita que los diputados en el Congreso Nacional hagan las reformas. Y la gran duda es, ¿realmente ellos ya van a ceder el poder de las mesas? O sea, políticamente es imposible que ellos hagan esa reforma. Sí. Por mucho que nosotros querramos y por mucho que nosotros planteemos de que Honduras debe transitar por la confianza institucional y que creo que el Consejo Electoral, para bien o para mal, demostró que puede sacar un proceso electoral, sí. Pero yo no creo que estos 128 digan, vaya, pues ya vamos a entregar nuestras mesas, tengan esa reforma, entonces ¿cuándo se van a hacer? Es que ahí es donde entra el problema de que los diputados no están legislando a favor de la población, sino que legislan en estos temas
a favor de sus partidos, de ellos mismos, de sus institutos políticos. Y no debería ser así, porque entonces esta situación nunca va a cambiar y entonces no vamos a tener una democracia como idealmente necesita tener un país como el nuestro tan pobre. Es que es complicado, Andrea, mire. Participa el político en el proceso electoral, organiza el proceso electoral, administra el proceso electoral y prepara la ley que pone a trabajar al proceso electoral. Básicamente ellos cocinan el pastel, lo decoran y lo comen después. Entonces, creo que parte del proceso de fortalecimiento del sistema democrático hondureño, y lo dijo Liga en cuanto entró, la independencia institucional. En el manual básico hay 3 pilares: sistema democrático electoral, sistema de partidos políticos y el ejercicio del poder. El sistema democrático electoral, la institucionalidad electoral debe ser independiente políticamente, tiene que tener los recursos para poder operar, debe poder tener discrecionalidad en la toma de decisiones que tiene. Aquí hubo un gran lío que le quitaron el presupuesto al Consejo Nacional Electoral y días antes de las elecciones las empresas estaban amenazando que no iban a ejecutar el proceso porque no les pagaban desde ese fin. O sea, por todos lados se intenta tener control del sistema electoral y así es muy difícil salir adelante. Entonces lo que creo que debemos, y ahí volvemos, formar políticos con visión de país. El problema es que todo el que aspira a ser político, y en el caso de diputado aspira por intereses partidarios y personales. Algunos por tener un trabajo 4 años porque no encuentran trabajo y te dan la oportunidad de ser candidato y si lo logro tengo trabajo. Y 100,000 empiras de salario cuando en el mercado usted va a ganar 10,000. Entonces, el problema es cómo realmente empezar a construir institucionalidad con políticos que no tienen interés de país. Ahí es el punto. Con nuevas generaciones. Mire, las elecciones que estuvieron más llenas de incertidumbre, de sospecha que realizaban o no realizaban en los últimos 4 procesos electorales han sido estas. Sí. Y fíjate que fueron las de mayor credibilidad que han tenido por un elemento. La gente se dio cuenta que hay que ir a votar. Pero a los políticos les dieron otra lección, que no importa el dinero, que no importa los recursos que usted tenga de ventaja para ganar. Si el ciudadano se le ocurre ir a votar por quien cree, ahí va a ir a votar. Sí, entonces, final... este proceso nos ha dejado lecciones que debemos de aprender. Por ejemplo, mire, el Consejo Nacional Electoral debe ser un organismo institucional. O sea, allí lo nombran a los concejales según el orden de los partidos. Pero una vez puesto allí, un concejal debe ser transversal al país. O sea, debe responder por el país y no debe ser un Consejo Nacional Electoral una sumatoria de partidos como tal, sino que debe representar el interés del país como tal. Y eso, mire, a veces todavía no se ha quitado. Los famosos votos particulares, ¿va? Cuando en un organismo colegiado se vota por mayoría, ¿va? Y si yo la mayoría digo que se vota por tal lado, pues yo tengo que asumir. Y no voy a andar yo haciendo mi voto particular, que yo pienso tal y tal y tal cosa. No, para eso es un organismo como tal, ¿va? Entonces, todas esas cosas necesitamos cambiar, ¿va? Porque yo a veces creo, mire, que los organismos electorales han sido en parte a veces victimarios de las esperanzas políticas de mucha gente que tenía los méritos para llegar a un cargo de elección y no llegó, porque alguien administrativamente se le atravesó. Una cosa que decía León y Augusto, el Consejo Nacional Electoral a este tiempo, dentro de un año, debe tener sus propios softwares. Ya comprados. Ya no hemos de andar comprados gastando y nuestros, no alquilados. Mire, hay experiencias internacionales que nos pueden dar colaboración, sin duda. Hay inteligencia aquí como para también construir todo eso, sin duda. Pero tenemos que quitarle a los políticos la desconfianza de que alguien puede manipular eso. Estas elecciones también demostraron que todos aquellos que tenían estrategias para borbandear el sistema
no les resultó. No pudieron. Entonces algo habrán aprendido para seguir construyendo. Porque también, Andrea, mire, el país no puede darse otra oportunidad de seguir fracasando. Exactamente, y eso es lo que se busca evitar. Y yo creo que también la población, ya viéndose en esa situación, si se diera el planteamiento, por ejemplo, en el Congreso Nacional y se empezara a hablar de ese nuevo proceso electoral, el diputado que estuviera en contra de que se inicie procesos como estos, que favorecen a la democracia y que favorecen al pueblo en sí, simplemente no volvería a quedar, no volverían a votar por ellos. Eso podría ser una situación, don Augusto, que podría llegar a darse, porque es necesario hacer los cambios, pero si ellos no quieren. Sí, pero ahí viene el problema que estaba mencionando León y también Julio, sobre la cuestión de la formación de los líderes. Fíjense que en eso hemos avanzado un poco. La nueva ley, como ya lo decía Julio, contempla el funcionamiento de un instituto de formación cívico-electoral, que no se encargue solo de la preparación o capacitación de los miembros de mesa, no, que trabaje los 4 o 5 o permanentemente en la formación cívica, y no solamente con los candidatos a cargos de elección popular, sino que con jóvenes, con líderes, con los que ya están desempeñando cargos en la administración pública. Entonces, por eso es una formación amplia y esa institución o ese instituto debería dársele toda la importancia y el apoyo necesario para que pueda cumplir esa función. Hablemos, don León, con este tema de la capacitación, de cómo la cooperación internacional también es importante en tema democrático. Mire, yo creo que existe un vacío muy grande en términos formativos en general en Honduras. Por ejemplo, el nivel educativo promedio del hondureño es 5º grado, según las estadísticas internacionales, lo que ya sugiere un reto que si el promedio es solo sumar y restar, entrar a estos temas se vuelve complejo, lo que significa que hay un vacío educativo en Honduras que no lo puede suplir la formación política. Sin embargo, es importante también ampliar la gama de posibilidades de conocimiento de la gente, y ahí es donde entran actores como la sociedad civil, como los mismos partidos políticos, como organizaciones de cooperación internacional, que deberían hacer un esfuerzo en formar gente en temas específicos. Entonces usted va a ver, por ejemplo, muchas ONGs tratando de formar a mujeres en temas de violencia, tratando de formar a jóvenes en temas de emprendimiento, etcétera. Eso aporta, y aporta mucho. Pero cualquier esfuerzo de formación queda diluido cuando el partido político no funciona de la manera que debe funcionar. Por ejemplo, desde el Instituto Holandés nosotros hemos capacitado a cerca de 5.000 miembros de partidos políticos en valores democráticos, en ética, en transparencia, en diálogo, en participación política, y estas personas que son jóvenes, mujeres, dicen, perfecto, me gusta, quiero hacer las cosas bien, llegan al partido y le dicen, no papá, aquí va a ir a hacer lo que yo diga. Entonces necesitamos una estructura partidaria capaz de facilitar las condiciones para que las cosas mejoren. Y a mí me parece que en Honduras los partidos políticos dejaron de ser esos espacios cívicos, la concepción, don Augusto usted lo sabe, espacios que aglutinan gente, por eso se llaman partidos, porque parten a la sociedad en grupos. Ese grupo, ese partido de gente, de pedazos de gente, deben construir pensamiento, deben construir propuesta, deben construir apertura, deben construir espacios cívicos. Cultura democrática. Cultura democrática, y ahí es donde entra la ideología y el adoctrinamiento. Nosotros pensamos que la educación se atiende así, que la salud se atiende así. Propongámoslo, si somos gobiernos, empujémoslo, si no lo logramos, hagamos incidencia. Ese trabajo de los partidos en Honduras no existe. En Honduras lo que usted tiene son máquinas de buscar votos, máquinas de manejar elecciones y máquinas de manejar juntas receptoras de votos. Muy difícilmente un proceso de formación bien estructurado pega cuando el directivo del partido no entiende. Por eso me sumo a lo que dice el licenciado Navarro. Hay que trabajar con los medios y altos. Y mientras trabajamos en esto hay que generar un relevo generacional. Necesitamos nueva gente manejando el sistema partidario hondureño. Aquí tenemos líderes de partidos políticos que tienen 50 años de estar ahí.
y no ceden el poder. Y el problema es que si lo ceden, no encuentran a quién porque no capacitaron a su gente. Tenemos un montón de miembros de partidos políticos, miren lo que le voy a decir, que conocemos nosotros, con los que trabajamos desde el instituto, que dice yo soy liberal, yo soy nacionalista, yo soy libre. ¿Y qué dice la ideología libre? No sé. Sí. ¿Y cuál es la ideología y pensamiento político del Partido Liberal? Ni idea, pero yo soy liberal. Entonces necesitamos realmente construir condiciones para que hayan políticos de alta calidad. Tenemos una comunicación vía teléfono con Gerardo Facusé, él es miembro de la Comisión Coordinadora del Partido Salvador de Honduras y quiere hacer una denuncia a esta hora de la mañana. Adelante, buenos días, Gerardo. Buenos días, quería felicitar por este programa a nuestro distinguido miembro Augusto Aguilar, que es una eminencia aquí en nuestro país en lo que representa la moral, la ética y los valores. Quería saludar a Luis León, que realmente está aportando desde el Instituto Holandés mucho para nuestro país, para todos los partidos en nuestro país. A nuestro amigo Julio Navarro, que sabemos de que es una persona también de muy altos principios, de altos chilatajes, ¿verdad? Pero yo quería ahorita en este momento hacer una denuncia de lo que sucedió en el CNE cuando Ana Paola, nuestra concejala Ana Paola, ¿verdad? Estaba en ese tiempo Ricky Moncada, pues también estaba Kelvin Aguirre, que todavía no era presidente, sino que era Ricky Moncada. Ellos dieron un fallo en contra de la decisión que había tomado el departamento legal de ahí del CNE, cosa que nunca se había visto en Honduras. Pues, primer caso que se ve que ellos fallan en contra de un dictamen legal, que fue la destitución, la inhabilitación de la primer regidora que está en este momento, que es esposa del actual vicealcalde. Entonces se presentaron los escritos y el departamento legal falló que sí tenía que ser inhabilitada, pero los concejales dieron, a mi apreciación, ¿verdad?, un fallo político, no fue un fallo legal. Por eso esto se fue al Tribunal de Justicia Electoral, a donde lo conocieron los magistrados y tomaron una decisión de analizar el caso, y ellos lograron ver, según todos los artículos que nosotros habíamos mencionado, el 102 y otra serie de artículos que se violentaban por medio de esto que se estaba haciendo, de la ley de administración de alcaldías, que violaba el artículo 102, donde no debe haber un parentesco entre los miembros de la comuna capitalina, en el caso del alcalde y el vicealcalde, con los regidores, porque se presta para situaciones donde pueden haber mal manejo de fondos en la parte administrativa, desde el momento en que están casados, ¿verdad?, las dos personas. Entonces, además de que esto es nepotismo, es ilegal, es inmoral, antiético, ¿verdad? Pues el Tribunal de Justicia Electoral emitió de que debía ser inhabilitada. Eso lo enviaron en abril, el documento al CNE, y lo durmieron más de un mes y una semana. No daban información de lo que había pasado con ese expediente, y tenían que actuar directamente ya de un solo, sin esperar a hacer el procedimiento de la inhabilitación de la regidora, pero no lo hicieron. Le dieron tiempo al expediente y lo engavetaron a forma de que, según yo me doy cuenta, y eso es lo que quiero que me aclare el licenciado Julio Navarro, qué fue lo que pasó con el expediente, porque ayer de Secretaría le avisaron al apoderado legal de nuestro partido, que es el abogado Daniel Flores, que fue quien presentó la inhabilitación de la regidora, de que eso ya había pasado a la Corte Suprema de Justicia.
Entonces no tiene sentido que exista un tribunal de justicia electoral si van a mandar los documentos a ese ente que es el CNE y van a engavetar los documentos y no les van a hacer caso, al grado de que prefieren que esto se vaya a la Corte Suprema de Justicia y duermen el caso de esta manera, donde prácticamente no están haciendo caso omiso de las instrucciones que está dando este órgano. Había una enmienda que había que hacerle al documento del Tribunal de Justicia Electoral y nunca lo regresaron para hacerle la enmienda del CNE. O sea que parece que lo hicieron a propósito, que el presidente Kelly lo manejó todo de tal forma, tan sigilosamente, para que esto no pudiera suceder y que fuera el documento a la... Sí, Gerardo. Bien, muchas gracias. La pregunta se la trasladamos a Julio, la respuesta, y vamos a la pausa. Mire, eso falta que dar resoluciones, porque el problema es, como decía don Augusto, que las decisiones de carácter electoral en Honduras también tienen instancia judicial. Entonces, mire, el Tribunal de Justicia Electoral dice una cosa, le ordena al Consejo Nacional de Elecciones, entonces la persona que se siente afectada se va en alzada a la Corte Suprema de Justicia y ahí para los trámites, ¿va? Eso realmente perjudica la administración electoral de decidir quién gana o quién no va. Y hasta ahora eso está en trámites de carácter todavía judicial, ¿va? El Consejo Nacional Electoral, si hay una orden de Tribunal de Justicia Electoral, tiene que cumplirla. Pero si hay un reclamo a otra instancia de la Corte Suprema de Justicia, también tiene que ver que se venzan los términos o que se den resoluciones al más alto nivel. Yo recuerdo, Augusto, vos conoces un caso de Belén Lempira, ¿se dio alguna vez? Sí, que se fue en amparo el regidor primero ante la Sala de lo Constitucional, reclamando la alcaldía. Total, que resolvió a su favor. Pero ¿sabe cuándo? Cuando ya solo faltaban 6 meses para que terminara el periodo. La entrevista con etapa de conclusiones con nuestros importantes invitados esta mañana. Vamos a iniciar con don Julio Navarro, sus conclusiones sobre este importantísimo tema que define el futuro del país. Pues mire, una enorme conclusión es que lo que va a pasar el domingo, repetir elecciones en aquellos municipios o centros electorales donde hubo irregularidades denunciadas por personas que se sintieron afectadas, debe servirnos de precedente, de lección aprendida, que en las próximas elecciones debemos de ser sumamente cuidadosos y respetuosos de cumplir todos los requisitos que ya la ley electoral establece. Importante. Don Augusto Aguilar. Sí, en ese mismo orden de ideas, creo que es de suma urgencia que se proceda a la aprobación de la ley del Tribunal de Justicia Electoral y resolver el problema de esa dependencia o de esa participación en asuntos estrictamente electorales por parte de la Sala de lo Constitucional. Me parece que ahí está una gran, diríamos, un gran problema para que no sucedan este tipo de situaciones de estar repitiendo elecciones. Si no se toman esas medidas, vamos a continuar con eso y no habrán posibilidades de tener un proceso electoral completamente transparente en todo el país si no se sientan precedentes, como decía al principio, para las personas que cometen delitos electorales. Importante participación. Don Luis León. Mire, yo creo que se llegó a esta instancia porque el Consejo Nacional Electoral debió evaluar, identificar que hubieron vacíos en el conteo y en la calidad del proceso. La autoridad máxima de las elecciones en Honduras, según la Constitución de la República, es el Consejo Nacional Electoral,
por lo cual el llamado a los habitantes de estos municipios a participar en el proceso. Si se abstienen, que es su voluntad y que también es constitucional, o sea, ellos deciden si elegir o no, el resultado será definido en función de esa participación. Pero creo que el aprendizaje, Andrea, de todo esto es: debemos seguir fortaleciendo el sistema electoral de tal manera de que no tengamos que estar viviendo este tipo de incidentes postelectorales que lo que vienen es a generar, el licenciado Navarro decía, queremos generar confianza en las instituciones, esto genera desconfianza, entonces hay que seguir trabajando en esa línea. Yo rescato de la participación de nuestros invitados de hoy que se debe comenzar a trabajar ya en el próximo proceso electoral, comenzar a contratar o aprobar los sistemas para el voto electrónico, ojalá que se llegue a dar en los próximos 4 años y, por supuesto, en el tema de la transparencia, que se rinda informes de política limpia todavía. Hay políticos que los deben, así que a rendir cuentas sobre los fondos que han utilizado para sus campañas y sobre todo a trabajar en la transparencia del próximo proceso electoral. Nos despedimos de este interesante foro La Entrevista. Muy buenos días.